Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta tarde-noche con ustedes, compartiendo la palabra, el estudio de esta noche. Y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque muchos, aunque seamos creyentes, muchas veces quizás nos hemos hecho la pregunta: y cuando llegue delante del Señor, ¿qué le diré a mi Señor? Y esas son las palabras que sale en el libro de Miqueas, capítulo 6, que esta tarde vamos a recordar. ¿Qué pide Dios de ti? Pero antes que nada, vamos a orar, vamos a pedirle la bendición a nuestro Dios en esta noche, a decirle: Padre que estés en los cielos, te damos gracias en esta noche, tarde-noche, por permitirnos la oportunidad de estar delante de ti. Señor, estudiando tu palabra y poniendo, Señor, delante de ti nuestras vidas, como dices, alabanza. Señor, queremos suplicarte que nos perdones por aquellas cosas en las cuales te hemos ofendido, Señor, por aquellas cosas en las cuales hemos ofendido a nuestro prójimo, Señor, y a veces hemos hecho cosas que han salido de nuestro corazón que no son correctas. Por eso en esta tarde te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, que podamos estar aceptos delante de ti, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder analizarla, Señor, y ponerla también por obra. Te rogamos en esta noche que tú estés bendiciendo las vidas de cada uno de mis hermanos de Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor, que tú pongas en el corazón de ellos el deseo, Señor, el deseo profundo de hacerse esta pregunta y también de tener la respuesta. Padre, para aquellos también que no te conocen, te pedimos que tú obres en sus vidas y que esta pueda ser la noche, Señor, en la cual ellos puedan recapacitar y puedan ellos cambiar su actitud para contigo, Señor. Te suplicamos en esta noche por las autoridades, por el gobierno, que estamos pasando, Señor, una situación difícil, Padre, pero contigo somos más que vencedores, Padre. Y por eso te damos las gracias, porque hasta este momento, Señor, tú nos has provisto de todo lo necesario. Pero quizás hay algunos hermanos que quizás están pasando necesidad, que quizás pasando alguna situación difícil de salud. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico, ayúdales, provéeles, Señor, para que a su debido tiempo, Señor, ellos puedan dar testimonio de que tú, Señor, tú has obrado en sus vidas y tú has mandado la bendición, Señor, para sus vidas, para su familia, para sus hijos, Señor. Te suplicamos por los que están trabajando en las calles, Señor, con las autoridades, los médicos, las enfermeras. Padre, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, les fortalezcas, les animes y les des tu paz y tu bondad, Señor. Da sabiduría a nuestro gobernante, Señor, el presidente de la República, para que todo, Señor, todo lo que se va a hacer sea de acuerdo a tu voluntad, mi Señor. Gracias por cada familia de la iglesia, Señor, que esta noche van a estar con nosotros, Señor. Bendícelos. Y para aquellos, Señor, que no te conocen también, les suplicamos que abra su corazón, abra su mente, Señor, para que puedan atesorar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, esta tarde, noche, pues quiero que cada uno de nosotros vengamos a la palabra del Señor y podamos tomar el tiempo para meditarla. Vamos a ir al libro de Miqueas, al profeta menor Miqueas. En el capítulo 6, verso 6, dice su palabra: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Mire, qué tremendo, qué tremenda palabra. Y hoy muchos quizás creyentes o no creyentes pueden estar seguros que en la existencia de Dios. Pueden ellos decir, yo creo en Dios. Y hoy vemos más que nunca personas que dicen creer en Dios, pero no se acercan a Dios. Y están viendo la situación a la que estamos llegando y no se acercan a Dios. Muchos creen que porque tienen buenas obras, muchos creen que porque están sirviendo en la iglesia, porque están sirviendo en predicar, en ir a visitar, creen que con eso es suficiente, mi amado. Pero la verdad es que hoy todo el mundo cree. Mire, hemos pasado pues ya más de 2 meses con situación difícil. El día de ayer hasta tembló. Nos ha venido la pandemia, nos ha venido el huracán, digamos, la situación atemporalada. Y ayer tembló, imagínense. Pero aún así, muchos no toman tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y por eso es importante, mis amados, que nosotros dediquemos el tiempo a Dios, aunque sea una vez en el día. Meditemos en su palabra. En aquel tiempo, los israelitas se formulaban esa pregunta. Y decían, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué voy a presentarme? Y solo viene a mi mente que muchas veces a nuestros familiares, a veces no los visitamos porque decimos, ¿y qué le voy a llevar si no tengo nada que llevarle? Y muchas veces así actuamos con Dios. Y quizás cuando pase toda esta situación, y quizás cuando esto ya se autorice las reuniones en las iglesias, quizás alguno puede decir, mire, si me quedé sin trabajo, ¿y qué voy a ir a hacer a la iglesia si Dios no estuvo conmigo? ¿Y con qué me voy a presentar si no tengo ni siquiera para dar ofrenda? Si siquiera no tengo un corazón agradecido, ¿cómo voy a ir a alabarle? Los israelitas decían, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? Porque déjeme decirle que algo que sí debemos reconocer es que Dios les había dado lineamiento, Dios les había dado todas esas directrices para que el pueblo, cada vez que se acercara a Él o que quisiera congraciarse, por decirlo así, tenía que llegar y llevar su ofrenda para el holocausto. Hoy ya no, pero antes así. Y muchas veces podemos decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios muchas veces no nos bendice? Si hemos sido esto, lo otro, aquello, si todavía yo me porto bien. Y muchas veces, mis amados hermanos,
nos hacemos las mismas preguntas. ¿Se agradará el Señor, dice el verso 7, de millares de carneros? Miren, qué tremendo. Así se dirigen muchos al Señor. ¿Qué puedo darle? ¿Qué puedo darle yo a Dios? Mire, hoy en día hay muchas corrientes por ahí diciendo de que el diezmo será algo del pasado. ¿Y sabe por qué? Porque muchos hoy en día no van a las iglesias. Por eso, porque están temerosos de que le vayan a pedir su diezmo. Y muchos predicadores, lo hemos dicho, Dios no necesita de usted, hermano. Dios no necesita de su dinero. Y entonces, ¿por qué piden? Y entonces, ¿por qué siempre están hablando del bien? ¿Sabe por qué? Porque es algo que Dios nos enseñó, que Él no necesita nada, pero sí en donde se adora a Dios, sí se necesita. Y muchos dicen, bueno, mire, si yo he oído de Dios, y es creyente, he oído de Dios, pero siempre que le he pedido, nunca he recibido respuesta. De hecho, mi vida está terriblemente mal. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, hoy en día, que la mejor forma de agradar a Dios es que usted anhele estar con Él. Anhele ser salvo. No sé si ustedes se recuerdan cuando Pablo estaba encadenado y ellos cantaban, ellos adoraban a Dios, y el carcelero de Filipos era el encargado, y ellos son liberados de sus cadenas, el apóstol Pablo y sus colaboradores, y el carcelero de Filipos se iba a quitar la vida porque creyó que se habían escapado. Y el carcelero de Filipos le dijo a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, ¿qué debo de hacer para agradar a Dios? ¿Qué debo de hacer? Los israelitas decían, ¿con qué? ¿Con qué me presentaré? Todos necesitamos tener una relación con Dios, mis amados hermanos. Todos necesitamos tener una relación con Dios. Y por eso es importante, mis amados hermanos, que todo lo que creemos o queramos tener un acercamiento a Dios, debemos de creer en Él, creer en el Salvador, aceptarlo. En el libro de Levíticos, mis amados, ahí citan 5 sacrificios que se debían de presentar. Porque dicen los israelitas, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. Allí el Señor les mostraba qué era exactamente lo que quería. Hoy en día ya no es esa práctica, ya no existe esa práctica. Porque ya el holocausto ya no se practica. Porque Cristo vino a ser el sacrificio vivo para cada uno de nosotros. De modo que muchos se planteaban la idea
quiere Dios? ¿Con qué puedo quedar bien con Dios? ¿Tengo que llevarle mi ofrenda, mi diezmo, para agradar a Dios? Eso es bueno, como dije, porque sirve para el desarrollo, para el mantenimiento de donde se adora a Dios. Ahora, claro, hay algunas iglesias en las cuales tienen sus pastores a tiempo completo y es justo que se le reconozca su labor y que se le ayude económicamente. Para eso también hay. Porque también en el libro de Levíticos, Dios habló para que el pueblo fuera el encargado de sostener la obra de los levíticos, de los sacerdotes. Ahora es diferente, pero en similar posición. Como dije, muchos hoy en día pueden o dicen esas prácticas son del pasado. Pero déjeme decirle, Dios dice en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, lo único que ha cambiado es esas prácticas que habían en el Antiguo Testamento, que era de hacer holocaustos. Pero nosotros hoy en día nos podemos hacer las mismas preguntas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Evangelio de San Juan, capítulo 6, leemos esta porción que nos dice algo al respecto. Mire lo que dice San Juan capítulo 6. En el tiempo del Señor Jesús, y esto lo dice el Señor Jesús, capítulo 6, verso 28, mire lo que dice. Entonces le dijeron, 6:28 de San Juan, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es como lo que decían allá en Miqueas. ¿Con qué me presentaré? Ellos dicen, ¿qué debemos? ¿O qué señal? No, perdón. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire, hay una gran similitud. Mire, le respondió Jesús, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. Que creáis. Mire qué tremendo lo que dice. Mire, allá en el libro de Hechos, capítulo 16, vea lo que dice el verso 31. Hechos 16, 31. Mire lo que dice. Ellos dijeron, ¿quiénes? Los apóstoles. Ya no fue Jesús, sino los apóstoles. Ellos les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Mire qué tremendo la palabra del Señor. Es la única obra que Dios le pide a usted, mi amado hermano. Es la única obra que Dios le pide a usted que todavía no ha recibido a Jesús. Que crea para que usted sea salvo. La fe es sencillamente lo opuesto a la obra. Claro, si usted tiene fe en el Señor y usted cree en el Señor, usted por agradecimiento, como un resultado positivo, podríamos decir, usted va a hacer las buenas obras.
usted va a quedar bien con el Señor, dando su ofrenda, dando su diezmo, haciendo obras, pues. La fe genuina y salvadora produce obras, mi amado. No las obras producen fe, sino la fe produce las obras. Las obras, dice el apóstol, no son nada sin la fe. Las obras por sí mismas no tienen nada que ver con su salvación, mi amado hermano, mi amigo. Conozco muchas personas que hacen buenas obras, pero que no creen en el Señor. Y conozco cristianos que han aceptado al Señor, creen en el Señor, pero no hay obras. Y por eso digo, todavía nos estamos preguntando, ¿y con qué me presento delante del Señor? ¿Con qué? ¿Con qué me presento? Y a veces nos preguntamos también, ¿será que se agrada el Señor? ¿Será que se agrada el Señor de todo lo que le llevo? ¿Será que se agrada con mi servicio? ¿Será que se agrada? Y estamos pensando eso. Y como dije la semana pasada, los discípulos llegaron contentísimos al Señor, porque se les sujetaban hasta los demonios. Y el Señor les dijo, cuidado, cuidado. Eso es importante, mi amado. Vea lo que dice el verso 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Mire, ¿se agradará el Señor, Jehová, por todo lo que yo hago en la iglesia? ¿Se agradará? Claro que se agradará, mi amado hermano, si usted lo hace de corazón, si usted lo hace con esa voluntad. Claro, Dios pide que hagamos obras genuinas. Dios pide que le amemos en espíritu y en verdad. No a medias, hermano, no a medias. Hoy que estamos contentos, podemos llevar la ofrenda, pero hoy estamos enojados con los hermanos. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi amado? ¿Será que estamos viviendo una fe a medias? Como aquí dicen los israelitas, ¿se agradará el Señor de millares? Y a veces uno dice, ¿será que ya hice suficiente con el Señor? Ya pasé 20 años en la iglesia. Hoy puedo darme unas vacaciones. Cuidado. En la vida del creyente no hay vacaciones, mi amado. En el caminar del creyente tiene que ser día con día, noche tras noche. No, hoy sí, mañana no. Cuidado. Por cuanto no eres ni frío, no, ni tibio, no. Por cuanto eres tibio, dice la palabra. Ni eres frío ni caliente, te vomitaré, dice el Señor. Mira, en Apocalipsis nos dice muy bien la palabra del Señor. Cuando allá revisa los libros y no aparezcamos. Por eso debemos de ser muy cuidadosos de qué es lo que somos nosotros. Y por eso es importante que si hoy en día hay alguna persona que no ha recibido a Jesús, pues hoy es el tiempo, hermano, que usted diga, ¿se agradará el Señor de que yo sea bueno? Yo no soy ningún religioso, podría decir,
pero yo me porto bien con mis jefes, con mi familia, amo a mis padres, mis hijos, mi esposa. Sí, pero no ha hecho todavía la decisión por el Señor. Mis amados, el Señor está esperando que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, sabiendo quiénes somos. Que cuando se haga usted la pregunta, ¿será que Dios se agrada de mí?, usted pueda darse la respuesta: sí, porque yo le estoy obedeciendo a su palabra. Ahora, los israelitas preguntaban también, porque esa es muy importante la palabra que dicen los israelitas. Mire, dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En aquel entonces habían unas prácticas paganas que Dios aborrecía, y era que para agradar a su Dios pasaban a sus hijos por fuego en adoración a Moloc. Y por eso ellos, como habían visto esas prácticas, y quizá algunos habían pasado por eso, se hacen esta pregunta en esta vez: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se preguntaban todavía. Eso tenía mucho significado para ellos, porque habían visto que esa práctica la tenían esas regiones o ciudades paganas, y también ellos habían practicado. Y hoy en día nosotros los creyentes quizás están pasando, digo creyentes, no evangélicos, están pasando esa misma situación. En nuestro país se dan muchos eventos en los cuales los padres dedican a los ídolos sus hijos. Es la misma práctica, pero ellos en su mente creen que están agradando a Dios. Y es que, ¿sabe por qué están haciendo eso? Porque ignoran la palabra del Señor. Y por eso vuelvo y repito la misma frase de la semana pasada: este pueblo perece por falta de conocimiento. Toda esta gente que hace esas prácticas, que dice ser creyente en el Señor Jesús, en Dios, están pasando por eso. Y por eso dice: daré mi primogenitura por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Mucha gente hoy en día está dedicando sus hijos para que Dios les haga un favor, quizás a ellos o a los mismos muchachos. Pero eso es una práctica pagana que se tenía y que se sigue haciendo hoy en día. Por eso los evangélicos debemos de estar muy cuidadosos de todas estas cuestiones. Dios nunca pidió a su pueblo
que hiciese sacrificios humanos. Nunca. Pero el ser humano siempre va buscando. Quizás usted me puede decir, mire, no es un sacrificio, sino que lo dedican. Pues sí, pero es lo mismo. Dios, dice su palabra, es Dios fuerte y celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando usted dedica a su hijo a un ídolo, a un santo, usted está haciendo lo mismo que el pueblo antiguo hacía. Que nos quede bien claro, mis amados. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios le dijo a su pueblo, allá en el capítulo 18 de Números, vamos a buscar el capítulo 18 de Números, mire lo que dice la palabra. Capítulo 18 de Números. Oiga, porque muchos pueden decir también, porque hoy en día los que están haciendo esas prácticas también están siendo estudiados, están siendo, oiga lo que dice, capítulo 18 de Números, verso 14. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo, y todo lo que hable matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se derrima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Entonces esta práctica Dios la hizo para que dedicaran su primogénito a Él. Pero en los animales, esos sí se podían sacrificar. Pero ahora, como dije, están haciendo cosas similares porque desconocen la palabra. En la actualidad tenemos la costumbre de dedicar nuestros hijos al Señor. Y esa es una práctica cristiana evangélica. Dedicamos. Y creemos muchas veces que eso es lo más hermoso que podemos hacer. Y es cierto, uno se siente bien dedicando su hijo al Señor. Pero el problema es que creemos que con dedicarlo al Señor, creemos que ponerlo en las manos del Señor, eso es suficiente. No, mis amados, no es suficiente. El dedicar su niño, su hijo al Señor, es una responsabilidad que usted se está acarreando con el Señor. Porque el presentárselo quiere decir, yo, Señor, te lo doy para que tú me ayudes a encaminarlo hacia el conocimiento de tu palabra. Pero muchos lo hacemos como un rito, como una costumbre. Pero no tenemos claro que presentar un hijo delante del Señor es una gran responsabilidad de nosotros, porque debemos enseñarle el camino de la salvación. Pero muchas veces creemos que solo con presentarlo es suficiente y lo dejamos en la escuela dominical, en sala cuna, y hay que las hermanas se encarguen de educarlo. O como muchos hoy en día llevan a sus niños a la escuela para que allí les enseñen las letras, les enseñen toda clase de cosas. Y nosotros como padres, hoy en día están sufriendo muchos padres de familia, porque le están haciendo de maestro, cosa que a ellos no les gusta. Aunque tengan tiempo, no les gusta, porque no ha sido su fuerte. Pero tienen que hacerlo.
El creyente tiene que hacerlo. La tarea del predicador, del pastor, es darle a conocer la palabra. Pero nosotros como padres tenemos la obligación de hacerle ver las cosas que Dios quiere a nuestros hijos. La palabra del Señor es clara, mis amados hermanos. La palabra del Señor es clara. Debemos de ser responsables. Debemos de ser honestos en nuestra forma de ser. Y cuando la palabra del Señor acá nos enseña, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para agradarte, Señor? Todos debemos de estar claros que es lo que Dios pide. Ya vamos a llegar a la parte central. Muchos creyentes y antes nos enseñaban que si una persona nace en un hogar cristiano, si un niño, no tiene necesidad de aceptar a Cristo, porque nace en un hogar cristiano, en un hogar donde cree la palabra. Y quizás hoy en día hay muchos equivocados y que podrían hacerse la pregunta: ¿y con qué me presentaré? ¿Y qué debo de hacer? Usted debe de enseñarle a su hijo a amar a Dios sobre todas las cosas. El salmista David, en el capítulo 51 de los Salmos, decía, verso 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, ese es el concepto que tenía el salmista. Sabe que algunos que no son creyentes dicen, estos evangélicos dicen que el pecado aquí, el pecado acá. ¿Sabe? Dice la Escritura que el pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos, el pecado entró por un hombre. Pero de la misma manera, por un hombre entró la salvación del pecado, el perdón de pecados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero eso lo debemos de tener muy claro, mis amados hermanos. Lo debemos de tener muy, pero muy clarito, ¿verdad? No nos quedemos de brazos cruzados, los creyentes. No nos quedemos de brazos cruzados. Debemos de estar siempre pendientes, preguntándonos, ¿será que estoy agradando a Dios? Muchas veces nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, mira, yo quiero que seas una persona profesional. Yo quiero que estudies, que te desveles, que hagas esto, lo otro, aquello. Y ese es el deseo de buen padre. Pero no es el deseo de Dios. Ahora, óigase bien, no me vaya a malinterpretar. No es que Dios no quiera que usted, padre, eduque a sus hijos y les inyecte para que sean buenos profesionales. No. Lo que estoy diciendo, que una de las cosas principales que Dios pide para cada uno de nosotros como padres, es que le enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios, a servirle a Dios. Pero ¿cómo le vamos a enseñar si no damos reflejo de lo que somos? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos, sean honestos, no mientan,
y nos ven a nosotros mentir. No hagan esto y nosotros lo hacemos. Por eso nosotros como adultos debemos de siempre hacernos la pregunta, ¿qué pide Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué pide el Señor? ¿Qué pide el Señor? Debemos de estar claros en esto, mi amado hermano. Debemos de estar claros. Debemos de ser entendidos en la palabra. Y dice el verso 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. 3 cosas. Hacer justicia. La primera, amar misericordia. Y la tercera, humillarte ante tu Dios. 3 cosas que nos pide el Señor. Una de las cosas que Dios pide, la primera es hacer justicia. Y hacer justicia, mi amado, no es que nosotros seamos jueces. Hacer justicia es hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Porque Dios es justo. Dios no es injusto, dice su palabra. Y eso es lo que espera Dios, que hagamos lo correcto. Y por eso dije que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y en lugar de animarlos a ser buenos creyentes, solo los animamos a ser buenos profesionales. Mire, ha pasado por mí. Cuando mis hijos estaban en la universidad, ellos decían, no tengo tiempo. Pero ¿sabe qué? Esos solo son pretextos. Porque el tiempo sí hay. Lo que no hay es el interés, la voluntad. Pero nosotros como padres debemos de luchar por eso. Debemos de luchar. Eso es justo. Ese es hacer justicia, amar justicia, enseñarles a nuestros hijos qué es lo que más precisa, lo que más surge en nuestras vidas. El profesional, el ser profesional, sí te lleva a tener una buena situación económica. Pero ¿quién te da la vida, mi amado? ¿Quién te da la vida? ¿No es cierto que es Dios? La verdad es que debemos de ser sensatos. Amar, hacer justicia. Hacer justicia. Debemos de ser justos, mi amado. En la iglesia hay muchos hermanos que a veces dicen, no, es que no pude venir porque tuve este problema, tuve el otro. Pero ¿sabe qué es lo que a veces pasa? Es que no hay interés. No somos justos con el Señor. Porque sabemos que Él está siempre con nosotros. Él nos provee de la vida, Él nos provee del trabajo, Él nos provee del alimento. Pero realmente no estamos siendo justos con Él. No estamos siendo justos con Él. Así es que, mi amado hermano, debemos de ser justos. Cuando nosotros vamos
Y por primera vez entramos a un trabajo. Dicen los compañeros, ¿te vas a dar la culebra? Ay, nosotros con qué gusto, ¿verdad? Por quedar bien con nuestros compañeros. Ahí los invitamos. Pero a Dios le damos el gusto. ¿Será que nos esforzamos a ser justos con Dios? Cuidado. Cuidado, hermano. Por eso digo que muchos hoy en día perecen por falta de conocimiento, porque no saben cuál es el deseo, qué es lo que Dios pide. ¿Mm? Es tremendo, mi amado. Dios pide que actuemos en justicia. Dios quiere que actuemos en justicia. Tiene que ser honesto. Tiene que ser íntegro. Que a usted tiene que ser el mismo creyente dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de su casa. Ese es ser justo. ¿Mm? Tiene que ser sincero con los demás. Tiene que ser fiel con sus familias, con su esposa y con Dios primeramente. Eso es lo que pide Dios. ¿Qué es amar? Misericordia. No simplemente, dice la palabra, no solo amar, sino también ser misericordioso y compasivo con los demás. Ese es amar misericordia. ¿Y a dónde vemos reflejada esta palabra también? En el capítulo y versículo clave de la fe del creyente, San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda. Esa es misericordia. Dios ama al mundo tal como Él es. Pero también Dios no concibe el pecado. Y por eso quiere Dios que cada uno de nosotros nos limpiemos, nos quitemos toda esa escoria de la vida pasada, malas palabras, malos hábitos. Todo eso Dios nos pide. Cuando Él dice que seamos justos, cuando amemos su misericordia, y dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Dios ha dado a su Hijo para que usted pueda ser acepto delante de Él. Y así como Él nos ha perdonado, quiere que nosotros también perdonemos a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos metieron el puñal en la espalda. Quiere que les perdonemos, que aunque nosotros no les hayamos hecho mayor cosa, nosotros debemos pedirles perdón. Es tremendo, ¿no? Ese es amar misericordia. No sentirse más que el otro, solo porque usted tiene buen empleo, buen carro, buen teléfono, buena casa. No, mi hermano. Dios quiere que seamos compasivos, dice, justos, honestos.
Dice que no tengamos mayor concepto de sí con el hermano. Es que no nos creamos más, pues. Ese es el justo. Ese es ser misericordioso. Y para terminar, dice la palabra, humillarse ante tu Dios. Eso es tremendo. Muchas veces es lo que más cuesta al hombre sin Cristo. Humillarse. Porque el machismo, el ego, pesa más que otra cosa. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos a pertenecer a la familia del Señor, todas esas cosas deben desaparecer. El mismo apóstol Pablo dice, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, en la carta de los Gálatas, capítulo 5, habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas, mire, contra todas esas cosas dice, no hay ley. O sea, contra tales cosas el Señor no se opone, se agrada. Se agrada. A Dios no simplemente lo va a agradar por hacer buenas obras. A Dios no simplemente le va a agradar porque usted está diezmando, ofrendando, involucrando. No, con eso no le agrada. Le agrada con que usted sea una persona justa, misericordiosa y que reconozca que necesita de Dios. Y por eso dice, humillarte ante tu Dios. Debemos de ser sencillos, hermanos. Debemos de ser humildes. No solamente con el Señor, sino con los demás. Pero a veces somos soberbios entre nosotros. ¿Y dónde queda la palabra? ¿Dónde queda la palabra del Señor? Entonces no hay fruto del Espíritu. Porque no hay esa humillación, porque nos creemos más muchas veces. Y al creernos y al sentirnos mal más que otros, estamos sobrepasando la ley de Dios, que dice que debemos tener mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al igual que el amor. El amor. Por eso nosotros cada vez nos decimos que predomine el amor los unos por los otros. ¿Y qué es el amor? Es no dañarnos. No vernos de menos. Ni sentirse más. No. Dios quiere que seamos humildes. Y al humillarnos ante nuestro Dios, es decirle, Señor, yo quiero quitarme todo eso. Quítame toda raíz de amargura, quítame toda maledicencia, palabras deshonestas. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por nuestras fuerzas? No, es por la voluntad y la misericordia de Dios. Mis amados, ¿con qué nos vamos a presentar delante de Dios? Con nuestra obediencia, con nuestra vida, tal y como es. Pero debemos de estar seguros que vamos a agradar a nuestro Dios. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Mis amados, es difícil muchas veces para las personas el poder ser así, pero con nuestras fuerzas, con nuestras formas de ser, o sea, con nuestras propias fuerzas no vamos a hacer nada. Cierta vez yo le dije a una persona: ¿quieres quitarte el vicio de beber? Acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Reconócelo en tu corazón. ¿Sabe qué me dijo? Cuando yo arregle mi vida, entonces voy a buscar a Dios. Es a lo contrario, mi amado. Cuando nuestra vida está destrozada, cuando nuestra vida está mal, entonces debemos acercarnos a Dios, humillarnos delante de Él, para que Él, por medio de esa acción que tengamos, Él va a venir a morar en nosotros y va a hacer la obra en nosotros. Que Dios le bendiga, mi amado hermano y amigo. Que Dios le bendiga y que Dios le dé sabiduría. Hoy, más que nunca, Dios quiere que usted le reconozca como su Señor y su Salvador. Y este es el mensaje para aquellos que no le conocen. Ahora es tiempo. En San Juan dice que Él no nos rechaza. No lo tengo acá a la mano, pero se lo voy a buscar, mis amados. En San Juan dice que Él no nos rechaza. Él quiere que nosotros le busquemos, que nosotros se me fue el versículo, no lo noté, pero Él dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él no ha venido para condenarnos. Ahí está en San Juan capítulo 3 también. Veamos lo que dice. Mire. Porque 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3, 16, 17, 18 y 19. 18. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy le animo para que usted pueda acercarse. Que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde y le dé la salvación en esta noche. Y a cada uno de mis hermanos, estar pendiente. ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Nuestra obediencia? ¿O serán solo las acciones? Oremos. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das. Damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, y te suplicamos que nos ayudes, nos des esa sabiduría, Señor, para poder ser aceptos cada día
y que cada día nos podamos preguntar: ¿qué quieres que haga? ¿Con qué te agradamos, Señor? Bendice tu pueblo, bendice esta nación, Señor. Bendice todo lo que estamos pasando, Señor, para que podamos salir adelante. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Cualquier cosa, si usted no es miembro de nuestra iglesia, escriba a la iglesia. Ahí está nuestro Facebook, ¿verdad? Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor. Puede usted acercarse ahí y pues escribirnos sus comentarios, sus preguntas, y con gusto pues estamos a la orden. Que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima.